Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petkov, y vamos a estudiar una lección muy importante. Continuamos el tema del Espíritu Santo, comunicación continua del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en los detalles de este estudio tan importante, nos gustaría empezar con una oración en silencio, invitando la presencia del Señor. Amén. Vamos a revisar la estructura de esa lección. Tenemos un testimonio introductorio que prácticamente inmediatamente relaciona nuestros pensamientos con el tema principal, que es una visión de Zacarías, y habla de los dos olivos y el candelabro. Vamos a ver vamos a ver qué es el significado de esta visión y qué significado ese tiene también para el pueblo de Dios, para su iglesia y para la vida de cada uno de nosotros. El primer subtítulo, una visión simbólica, prácticamente es la visión y también el contexto histórico en que esa visión está dada y qué significa. Siguiendo adelante, el próximo subtítulo es el significado de la visión. Prácticamente hay algunas preguntas antes que también hablan del significado de la visión, pero aquí continúa el tema de los significados de varios elementos. Tenemos elementos de los dos olivos, ¿qué significa eso? Tenemos elementos del candelabro, ¿qué significa y también qué significan los tubos que transmiten el aceite, qué significa ese aceite especial de oro? Así que todo eso son temas muy importantes que entran en el contexto del punto central de la lección. El próximo subtítulo, el Espíritu Santo y el poder en la predicación. Vamos a ver qué significa y cómo podemos aplicar esta visión en la vida práctica de la iglesia, y cómo podemos prácticamente obtener un éxito y alcanzar la meta, la visión, la misión de nuestra iglesia como tal. Todo eso está en las últimas dos preguntas, por eso es muy recomendable que tomemos el tiempo necesario para esas preguntas tan importantes. Pero ahora vamos a ver cada pregunta por separado y veremos qué comentarios son muy necesarios en esas preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? ¿Qué visión, Raquel, recibió Zacarías? Y en ese contexto específico, histórico, y por qué esa visión fue dada. Bien, es importante que nosotros entendamos quién era Zacarías. Zacarías fue un profeta llamado por Dios que le tocó vivir en un tiempo promisorio, pero también difícil, en el sentido de que fue precisamente el mensajero que, junto con Ageo, también profeta, fueron enviados por Dios para dar ánimo a aquellos que habían regresado del cautiverio y que habían aceptado la llamada de Dios de salir de Babilonia, de regresar. Eran el resultado del permiso que había otorgado el rey medo-persa, concediendo ahora la libertad de salir de los territorios anteriores babilónicos y regresar a su territorio nativo. Ahora bien, ellos regresan, pero la labor no avanza como se debería. Si leyéramos juntamente con Zacarías Ageo, veríamos que la obra se había detenido, que el templo no se había terminado de restaurar, mucho menos eliminado todos los escombros de la ciudad, todavía menos haber levantado los muros de nuevo. Así que
era un periodo de apatía por la presión externa, por el desánimo del ambiente exterior y la presión también de los enemigos circundantes. En ese contexto específico es cuando el Señor da esta visión al profeta. Y se lo da de una manera interesante, porque veremos en varias preguntas cómo el diálogo se mantiene entre el mensajero celestial y el profeta. Por una parte, solicitándole que explique lo que ha visto, que lo describa verbalmente, asegurándose que su percepción ha sido completa, pero a su vez también el profeta planteará preguntas y solicitará aclaraciones acerca de esta visión que tiene distintas fases. Pero ahora estamos en este primer momento donde se le solicita al profeta que describa lo que ha visualizado. Y él lo presenta en una forma concisa y compacta y dice, bueno, he visto un candelabro de oro con un depósito encima, con 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima, de manera que haya una circulación del combustible, que es aceite, para que brille cada una de las lámparas, las 7 completas, y así el candelabro llegue a su máxima potencia de iluminación. Eso es lo que el profeta ve. Ahora bien, cuando nosotros conectamos referencias en cuanto a esta visión con el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos conduce hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 20, última parte, donde se describe detalladamente que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y eso es realmente significativo, porque la visión que vendría después para Juan el apóstol serían la visión de los 7 periodos de la historia de la cristiandad. Así que aquí ya tenemos un primer nivel comprensivo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de su función de iluminar. Y que ese candelabro, ese foco de luz inmenso, con un número perfecto, porque son 7 brazos, que todos iluminan y todos brillan coordinadamente y al mismo tiempo, representa la iglesia de Dios en el momento histórico en el que le ha tocado vivir. Así que aquí nos estamos centrando en ese específico momento. En el Antiguo Testamento serían los judíos que regresaron después del cautiverio babilónico, con la promesa de Dios del cumplimiento de los 70 años, con el propósito de cumplir la profecía, de presentar el auténtico mensaje al mundo, de restablecer la adoración correcta y de testificar ante el mundo del Dios verdadero. Pasando estos principios ahora al último periodo de la iglesia, que es un candelero, que tiene que irradiar luz, veamos cómo la dinámica y la estructura mecanicista del proceso iba a funcionar en próximas preguntas. Muchas gracias. Es interesante que también en el Nuevo Testamento se menciona el candelabro, pero se menciona como 7 candelabros y cada uno representa una parte de la historia de la iglesia. Es la iglesia como tal. Entonces, ¿qué es el símbolo del candelabro? Es la iglesia que da luz al mundo que está en esa oscuridad. Y también tenemos las expresiones de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces es importantísimo que somos parte de este candelabro, que podemos dar luz al mundo, ¿sí? Podemos colaborar en esa labor tan importante y podemos recibir ese aceite. Entonces seguramente vamos a compartir también la posibilidad de ilumbrar el mundo y nuestros vecinos, y con el conocimiento que Dios nos da. Pero vamos a seguir adelante ahora. La segunda pregunta: ¿qué había al lado derecho e izquierdo del candelabro? ¿Qué había ahí?
Bien, la imagen que primero ve el profeta Zacarías es común para él. Es decir, él como judío tenía la formación del santuario, de los objetos que estaban en el santuario y que después también fueron establecidos en el primero y en el segundo templo. Ahora bien, aquí aparecen dos elementos totalmente novedosos para él y realmente interesantes, porque mientras que el candelabro en sí es un objeto inerte, es decir, no tiene vida propia, tiene el objetivo de que el aceite fluya y que entonces irradie la luz, es en ese momento que nosotros comprendemos que dos elementos vivos en acción están conectados con el candelabro, y esto es realmente significativo. Aunque el candelabro era el objeto central, es un objeto inerte, no tiene vida propia. Ahora, el profeta ve estos dos elementos, que son un árbol a la derecha y un árbol a la izquierda, y no es cualquier árbol, son olivos, lo cual también son un árbol conocido, común del área, y también su producto es altamente delicioso, tanto para sabor como también para fuente energética, como el aceite para alumbrar. Así que él ve ahora dos olivos. Y este es un elemento totalmente inhabitual en la visión, pero nos damos cuenta que estos dos olivos no están aislados del candelabro, que mientras el candelabro es el objeto central, la luz, la función y la importancia del candelabro depende única y exclusivamente de los dos olivos, porque ellos son los que van a facilitar y proveer el combustible necesario para que el candelabro alumbre. Muchas gracias, Raquel. Muy importante son dos olivos, no es solo uno. Tenemos también la expresión que son dos testigos, y ellos son también ungidos. ¿Sí? En Apocalipsis tenemos varias profecías relacionadas con ese símbolo, y sabemos que sí, eso sí tiene su significado, y vamos a ver el significado de esos dos olivos que están prácticamente en la próxima pregunta número 3. ¿Qué se representan dos olivos a la derecha e izquierda del candelabro? ¿Qué es el símbolo de esos dos olivos? Mientras que la pregunta primera y segunda nos presentaba la visión en su forma completamente literal, lo cual es importante. Debemos entender primero cómo era la visión. Entonces, cuando ya tenemos la imagen ilustrada de lo que el profeta vio, es un candelabro con 7 brazos, con canales o tubos que comunican un olivo a la derecha y otro olivo a la izquierda, y ambos están en función de proveer el combustible para que el candelabro pueda irradiar luz y el fuego quemando el aceite produzca efecto lumínico. Bien, cuando esto ya lo tenemos claro, vamos a ver lo que significa. Y de hecho, este era también un problema para el profeta, porque para él fue chocante en la visión, y se dice, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Entonces, aquí encontramos un elemento muy significativo. Sabemos por la Biblia y el espíritu de profecía, otras citas también nos lo presentarán, en Apocalipsis 11, que estos dos son testigos, y son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la antigua dispensación y la nueva dispensación. Ambos combinan la completa verdad que el Señor ha inspirado a su pueblo.
que fue la verdad presente para cada uno de los momentos históricos en que a los fieles les tocó vivir. Ahora, estos árboles están conectados con el candelabro, son los que le dan la vida y la luz. Es la palabra de Dios, la que dada por inspiración del Espíritu Santo, la que ilumina nuestra vida, nos da la capacidad de comprender, de alimentarnos y en contacto de nuevo con el Espíritu Santo, que también es un símbolo del fuego, nos permite iluminar. Muchas gracias. Muy importante prácticamente tener una comunicación directa y constante con esos dos olivos, porque ellos pueden también darnos a nosotros ese aceite de oro. Vamos a ver algo del espíritu de profecía aquí. Dice: el Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra por los seres santos que rodean su trono. Es importantísimo que no solo para nuestro crecimiento espiritual, por conocimiento y por tener la fuerza del Espíritu Santo, pero esa es una comunicación que Dios hace por los méritos de esos olivos y esos tubos donde corre ese aceite tan especial y tan precioso. Vamos a ver más adelante la pregunta número 4. ¿Y cuál es el significado del aceite áureo que fluye constantemente de los dos ramas de olivos mediante tubos de oro para que las lámparas iluminen? Es importante la palabra constante, porque no es solo un momento de despertar espiritual, pero es un constante, un súplico constante, una posibilidad de obtener ese aceite constantemente. Aquí nos damos cuenta que un mecanismo ha sido establecido, es toda una dinámica de acción, porque tenemos el candelabro como objeto central. Ahora, el candelabro, como decíamos antes, no tiene vida propia. Necesita los canales de conexión con los dos olivos, porque estos son los que suplen el aceite. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Ahora bien, están conectados con el candelabro de tal manera que a su vez se redistribuye en las 7 lámparas diferentes, para que todas ellas brillen al mismo tiempo, sin pausa, en una forma constante. Así que es una maquinaria completa que funciona a la precisión, dependiendo, y esto es significativo, del fluido que debe ser constante y permanente. Así que estos tubos, estos canales, somos tú y yo. El candelabro como tal, hemos leído ya, es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Los árboles, los dos olivos, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el aceite que fluye es el Espíritu Santo, el fuego que arde es el Espíritu Santo, y el objeto y los canales son los elementos humanos. Así que una vez más vemos aquí cómo el plan de Dios es que haya una completa coordinación entre el poder que imparte Dios y la acción que debe desarrollar el ser humano. El mensaje y la verdad que es presentada con la implementación de esta y la diseminación, la distribución, la proclamación de ese mismo mensaje. Así que para que funcione armónicamente como el Señor lo tenía previsto, el estudio de la palabra de Dios por cada uno de nosotros diariamente es imprescindible para suplir y recibir el fluido constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien,
se recibe de acuerdo a la nota con la misma proporción que se da. Porque si el canal que está conectado con el olivo, que recibe todo el aceite, no lo suple, no lo desemboca, no lo redistribuye en las diversas lámparas que están en el candelabro, entonces se colapsa el proceso, se termina la difusión. Solo se procede a una acumulación, no a una difusión. Y por lo tanto el candelabro no arde, no ilumina. Y recordemos que en el Antiguo Testamento fue claramente especificado a Moisés que la luz del candelabro tenía que brillar constantemente. Era el único foco lumínico dentro del santuario y después también en el templo, y dependía de un fuego. Y ese fuego lo había encendido Dios en el altar de sacrificio. Así que el aceite es de origen divino, como fuente de energía y de poder. El fuego, también como energía, es de origen divino. Los árboles, que son la palabra de Dios, también son de origen divino y son dados a nosotros por inspiración. Nosotros somos los utensilios, los objetos para que fluya la verdad, la palabra de Dios en nosotros, por práctica, por experiencia y por predicación, y entonces brilla la luz. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí el segundo testimonio. Menciona algo sumamente importante para todos nosotros, especialmente para los ministros. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos con este aceite para que a su vez pueden impartirlo a la iglesia. Entonces tenemos seres humanos que representan esos tubos de oro, y estos tubos de oro prácticamente transmite este aceite, este conocimiento, pero para que lo pueden transmitir ellos deben estar constantemente en conexión, primera vez con los árboles, y segunda vez constantemente deben dar y expulsar todo que tienen para que recibir el nuevo aceite o nuevas cantidades de aceite. Que Dios nos bendiga para que podamos cumplir con esa misión tan importante, no solo como iglesia que da luz al mundo, pero también como pastores, como miembros de la iglesia, como obreros y todos juntos, como maestros y profesores de escuela sabática también. Es algo también un momento importante, es un paralelo que se puede hacer con otra parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, donde habla de los 10 vírgenes. Ahí también estamos hablando del aceite, y ese aceite da luz en las lámparas, no en un candelabro, pero en las lámparas. Entonces veremos que algunos de los vírgenes tenían lámparas, que fue la palabra de Dios, pero ellos no tenían más aceite de reserva. Y lamentablemente eso es que sucede muchas veces, que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, eso es seguro, y una medida específica tenemos, si no, no vamos a tener interés de estudiar y leer la palabra de Dios, ni a creer en la existencia de Dios. Pero se espera que este Espíritu Santo es en un constante crecimiento, o como se menciona en esa visión, que es un corriente constante de aceite que llega hasta la iglesia, y de esa manera la iglesia puede iluminar el mundo y cumplir con su misión. Siguiendo adelante, la pregunta número 5. ¿Qué se lo dijo al profeta? Hay un momento muy difícil con respecto al progreso y la conclusión de la obra de Dios. Es importante que el profeta no podía entender el sentido de la visión, el objetivo de la visión, y la conexión del candelabro
con los 2 olivos, dependiendo de estos a su vez para recibir el flujo energético que era el aceite para que se haga el producto de combustión y así haya fuerza lumínica. Bien, en ese diálogo entablado entre el mensajero celestial y el profeta con el fin de clarificar la visión, finalmente se le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, aclaremos primero quién es Zorobabel. Zorobabel era el gobernador civil del grupo humano de la migración que se dio primera de los fieles que abandonaron los territorios del antiguo imperio babilónico, ahora en posesión del imperio medo-persa, con la autorización real a fin de cumplir la profecía dada al pueblo. Sabemos que por Jeremías se dio profecía del cautiverio de 70 años, que después de los 70 años regresarían con el fin de restaurar el templo, reedificar los muros y testificar del auténtico Dios, de su adoración y de su mensaje. Bien, esto se había cumplido, los 70 años, el Señor preparó el corazón de los reyes medo-persas, que dieron 3 órdenes específicas, liberando ahora a estas personas y autorizándolas para regresar a su tierra natal. Ahora ellos llegan. ¿Y qué se encuentran? Bueno, una destrucción total, una necesidad de restauración completa, pero además del desastre del medio en el que se encontraban, estaba la oposición, la tensión, el ataque, la hostilidad constante de otros grupos humanos que poblaban el área. Ahora bien, en estas circunstancias, cuando leemos también el libro de Ageo, que era el profeta contemporáneo, que juntamente con Zacarías fueron enviados por Dios para animar las manos de los que estaban restaurando el templo, la ciudad y el muro, ellos cesaron en su labor. Se detuvo la obra. Y por eso Ageo les dice en visiones diferentes a través de Dios que tienen que levantar el ánimo, que tienen que volver a seguir construyendo, que tienen que levantar el templo y los muros. Ahora, humanamente ellos estaban en inferioridad de condición en comparación con los demás. Eran un grupo relativamente reducido, llegaban a un área devastada, en condiciones de vida precarias, por no decir, bueno, denigrantes, y enfrentados además con una situación nada promisoria para ellos. Ahora el Señor les dice, no va a ser con la fuerza, no va a ser con un ejército, que esta labor de presentar a Dios ante el mundo, de ser un testimonio, de restablecer la adoración correcta a Dios, se va a realizar. No, con mi espíritu, canal que conecta al candelabro que es el pueblo de Dios, con los 2 olivos que es la palabra de Dios, da el poder, la energía y la capacidad de cumplir la misión. Ese era el contexto histórico del momento. Implementémoslo y transformémoslo ahora a nuestra condición presente. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un mensaje que dar, es el último mensaje de gracia. Tenemos que representar ante el mundo a Dios tal cual es, auténtico y real, con la observancia de su ley, la vinculación con su palabra. Pero no es una tarea fácil. Y el Señor dice, no es con tu fuerza, no es con tus facultades, no. Es por el Espíritu, es por el canal que se establece entre la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la intervención de Dios en nuestra vida, la distribución del mensaje cuando la luz brilla. Muchas gracias, interesante, esa pregunta es muy interesante. También la segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo podemos cumplir nuestra misión? ¿Dependemos nosotros de multitudes
de obreros, de multitudes de miembros? La respuesta es que no. Claro, es importante tener una multitud de miembros. En la cantidad es de donde sale la calidad, porque tener más posibilidades, bueno, entonces se puede elegir lo mejor, porque si no trabajamos en cantidad, en muchos esfuerzos, entonces tampoco vamos a alcanzar la calidad. Pero es importantísimo entender eso. Y el segundo testimonio comunica un mensaje muy importante. Aquí está. ¿Cómo podrá un hombre de tan poco valor y tan escasa experiencia resistir la tempestad antes la cual había huido el más fuerte y el más bravo? Y eso es el milagro, queridos hermanos y hermanas, que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. No es por nuestro esfuerzo, no es que nosotros tenemos valor, no es que nosotros tenemos las calidades especiales, ni la educación, ni cualquier tipo de privilegios que quizá otras iglesias, otras naciones lo tienen. Pero es más importante es confiar al Espíritu Santo, porque Él es que nos capacita. Y eso es el misterio y también el privilegio tan grande a participar en este labor glorioso. Siguiendo adelante, la pregunta número 6, ¿con qué se asocia a menudo el Espíritu Santo en las Escrituras? En los dos ejemplos que tenemos se centran especialmente en el ministerio de Jesús. Cuando nuestro Salvador inició oficialmente su ministerio, el bautismo fue el primer paso. Y en el bautismo, en ese acto multitudinario que fueron testigos, se oyó la voz del Padre, se reveló la presencia del Espíritu Santo y posteriormente se inicia el ministerio de Jesús. Ahora, el ungimiento con poder del Espíritu Santo que recibe Jesús tenía el objetivo de capacitarlo para el servicio. Y esta capacitación para servir consistía en que hiciera el bien, sanara, predicara y testificara de la verdad. Y lo hacía con el poder que se le había dado. Veamos de nuevo y refresquemos nuestra memoria con esa ilustración del candelabro y los olivos. El Señor Jesús recibió la capacitación, el poder que nosotros podemos recibir, y el Espíritu de Profecía nos promete esto para la lluvia tardía. Ahora, es con un objetivo, no es con el objetivo de poseer y retener, es con el objetivo de poseer y redistribuir. El Señor Jesús recibió el poder con el fin de hacer buenas obras, de predicar el mensaje, de liberar a los endemoniados, de sanar a los enfermos, de predicar el reino de los cielos. Ese poder fue dado con el fin de alcanzar ese otro objetivo. Y por esa razón, el plan de Dios es el mismo para ti, para mí, para su pueblo en nuestro tiempo presente. Fluye constantemente el Espíritu Santo a través de su palabra en nosotros, con el fin de convertirnos en canales difusores de esa misma verdad a otros, para que más brille la verdad, más brille el mensaje en más corazones en todo el mundo. Muchas gracias. Esa pregunta prácticamente tiene un testimonio muy importante que debemos conocerlo, y nuestras iglesias deben prestarle atención. Es el primer testimonio. No se despertará la iglesia a su responsabilidad. Dios espera para impartir el espíritu del misionero más grande que el mundo ha conocido, y aquellos que trabajen con
consagración abnegada y sacrificio propio. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, el único que es necesario es dedicar nuestra vida, nuestro corazón, vaciarnos de nuestro ego y dedicarnos en la obra del Señor. No hay otros obstáculos porque el Espíritu Santo ya está dado. Y vamos a ver en la próxima pregunta que hay una promesa que prácticamente está confirmada de parte del Padre. Entonces el único que es necesario en ese caso es recibir ese espíritu, despertar. Me recuerdo en el principio de esta visión que el profeta estaba durmiendo y el ángel lo despertó. Entonces él despierta, pero está despertando en una visión, en un estado de visión. Y ese despertar es que la iglesia también necesita para que pueda ver el ángel de la iglesia, para que pueda escuchar el mensaje de la iglesia. Y sabemos que el mensaje es muy fuerte. El mensaje de la Odisea no presenta dos caminos, y si nosotros no los tomemos, podemos entonces ser rechazados por Dios. Por lo tanto, es importantísimo en ese tiempo de fin que nosotros entendemos la necesidad que la iglesia tiene del Espíritu Santo, y en lo mismo tiempo entender la importancia que tienen los pastores, los obreros para esta labor, porque ellos son los tubos que Dios está usando para que el aceite puede correr y llenar el candelabro. Seguimos adelante en la próxima pregunta y vamos a ver esta promesa. ¿Qué promesa gloriosa es dada a todo aquel que predique el mensaje de salvación? Esta cita de Hechos es paralela o inclusive adicional a la de Mateo 28, que es la Gran Comisión Evangélica. Entonces aquí nos damos cuenta de algo interesante. El Señor Jesús estaba por despedirse de sus discípulos para ascender al cielo. Y ahora precisamente les recuerda una vez más que Él va a enviarles el Espíritu Santo. Y este envío tiene un objetivo, es capacitarlos, darles el poder para cumplir precisamente la comisión que se les había confiado. 1. Ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa no era vinculante solo para ellos, sino también para vuestros hijos y para todos aquellos que vendrán después, porque está proclamada en nombre de Dios. Bien, esta declaración de Jesús es tan contundente e impresionante que debemos entrelazarla con la visión de Zacarías y los dos olivos. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. El Espíritu Santo se entrega, se da con un fin, todo el tiempo. Estudiamos en las lecciones pasadas que debemos servir al Espíritu Santo. El objetivo por el cual el Espíritu Santo es concedido a los hijos de Dios es con el fin de que brille la verdad a través de ellos y entonces brille a través de otros y se produzca esa cadena reactiva de fluidez constante, permanente e intensa de la verdad a través del mensaje contenido en las Sagradas Escrituras. Y el Señor desea que se haga en una forma ordenada, sistemática y planificada, porque el itinerario misionero había sido diseñado también por Jesús al decirles Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que había que tener un plan de cubrir desde un área más reducida, como era la ciudad de Jerusalén, hasta la provincia de Judea, las áreas cercanas como Samaria y ahí por extensión. Así que se empieza en pequeño, en un microgrupo, y se va extendiendo. Así que la distribución
es fundamental para la recepción. Y esto no puede ocurrir en forma aislada, espasmódica, sino que tiene que ser constante, continuo y periódico. Para eso el estudio de la palabra de Dios, la oración, la vigilancia, la meditación, la convivencia con Dios en una forma personal y experimental, por una comunión diaria, es una condición imprescindible de conexión con el árbol de los olivos, con la palabra de Dios. Nosotros que somos los canales insertados en la iglesia, que es el candelabro, con el fin de que el aceite fluya y brille. Muchas gracias, Raquel. Tenemos una lección muy emocionante, muy importante. Debemos entender que tenemos toda la promesa del Señor. Este Espíritu Santo que se deliberó, que se dio a los apóstoles, no se ha retirado, está ahí. La lluvia temprana prácticamente está prometida desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Y el único obstáculo para no recibirla es nuestra falta de fe, falta de dedicación y falta de deseo a entrar en esa labor de la obra misionera. Queridos hermanos y hermanas, no se desanimen. Y todos nosotros tenemos una experiencia con el Espíritu Santo y seguro nuestros corazones están encendidos con el deseo de tener este aceite y brillar como el candelabro, pero necesitamos hacer un poquito de nuestra parte, que es dedicar nuestro corazón y decidirnos hoy empezar a colaborar en la obra misionera, porque de esa manera podemos convertirnos en canales de aceite, ese aceite tan especial y tan precioso. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Un feliz sábado. También pido perdón que la vez pasada nuestra lección no se conectó en Facebook. Apareció solo una foto y no se conectó con el video. No se desanimen, busquen en YouTube y también en Google, ponen mi nombre y Escuela Sabática y con seguridad van a conseguir un montón de conexiones directas con YouTube, donde está un almacén de todos los videos de nuestras lecciones. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un feliz sábado. Amén.